Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, la semana pasada o la clase anterior hemos visto el paso siguiente dentro del método de investigación en ciencias sociales desde una perspectiva básicamente cuantitativa y el paso, en la etapa que hemos visto ha sido la recolección de datos. Y en esa clase vimos cuáles son las condiciones que tienen que tener tanto las técnicas como los instrumentos de recolección de datos. Esta es una etapa fundamental, ya que dentro de la perspectiva cuantitativa se trata de probar las hipótesis que hemos formulado o de refutarlas de acuerdo a la realidad empírica. Y para ello se debe tener la adecuada obtención de los datos. Lo que no hemos dicho es que los datos se suele clasificar en dos tipos de datos. Uno, aquellos que se denominan datos primarios, que son aquellos que recolecta el propio equipo de investigación, el propio investigador, investigadora con su equipo. Son datos que se obtienen a partir de distintas técnicas. Ya hemos visto una, que es la técnica de encuesta a partir de un instrumento que es el cuestionario. Pero luego también se puede acudir en toda investigación a lo que se denominan datos secundarios. Estos datos son aquellos que obtienen otras investigaciones, otros estudios de fuentes que sean bastante fidedignas en cuanto al procedimiento científico con el cual se han obtenido esos datos. Existen numerosas instituciones que realizan estudios con bastante frecuencia en todo tipo de realidad social, política y comunicacional, ¿no? Por ejemplo, si vamos a la realidad económica, política, sobre todo social, se encuentran las encuestas permanentes de hogares que se realizan trimestralmente en el país para medir, por ejemplo, niveles de ingresos de la población, el empleo, el desempleo y el subempleo, entre otros datos, ¿no? Y esas se publican en la página del INDEC a nivel nacional, pero también se recogen datos regionales para el NOA y también de la propia provincia, en este caso de la provincia y la ciudad de La Rioja sobre todo, ¿no? En esas encuestas se toman a una muestra en localidades que tienen más de 5.000 habitantes, se le aplica un cuestionario y eso lo realizan personal muy calificado, con el cual se pueden obtener esos datos que hemos dicho. Y de ahí se pueden hacer numerosos estudios, ¿no? Recientemente hemos tenido, por ejemplo, los resultados de la última encuesta permanente de hogares o del segundo trimestre de este año, donde se arrojaba ciertos datos acerca de la pobreza y la indigencia en nuestro país. Eso permite no solamente a los gobiernos y a los distintos estados, las políticas públicas, eh, abordar esos problemas, sino también a los académicos, a los investigadores, las investigadoras, también realizar sus propias investigaciones con esos datos, ¿eh? Desde el punto de vista también de la cultura, la comunicación y las políticas culturales, también se realiza desde hace varios años una encuesta de consumos culturales. Se han realizado hasta ahora dos a nivel nacional, una en el año 2013 y la otra en el año 2017. Esa también pueden encontrar los resultados creo que en su momento era el Ministerio de Cultura de la Nación, fue ministerio hasta el año 2015, después me parece que se rebajó a Secretaría. Habría que ver actualmente cómo está en el organigrama, y ahí se obtienen muchísimos datos acerca del consumo cultural en distintas áreas, ¿no? En medios masivos de tipo tradicionales, radio, televisión, cine, diarios, pero también otro tipo de consumos culturales, por ejemplo, teatro, eh, lectura de libros, asistencia a conciertos, a recitales. De ahí se obtienen datos muy buenos que sirven para realizar investigaciones, porque además los datos están también ordenados según regiones. Podemos obtener, por lo tanto, datos acerca de La Rioja y del NOA en general,
Y también se pueden obtener datos de acuerdo a grupos etarios. Así que muchos estudios sobre jóvenes, sobre adolescentes, acerca del consumo cultural, se puede también ver reflejado ahí. Dentro del consumo cultural, así como se estudian el consumo de medios masivos tradicionales y también de otros consumos culturales, también hace estudios acerca de las nuevas tecnologías y del consumo cultural a partir de la accesibilidad y la conexión a Internet y los distintos dispositivos, como son celulares inteligentes, tablets, computadoras, y este tipo de tecnología. Así que hay una muy buena información en estos estudios. Por lo menos hasta ahora se han realizado 2, y lo bueno es que también se puede hacer comparaciones entre un año y otro, entre el 2013 y el 2017, son muy interesantes de realizar. La del 2013 se realizó en conjunto con muchas universidades del país, es por lo tanto un estudio bastante serio, académico, y en cambio el del 2017, bajo otro signo de gobierno, otro gobierno, ya no lo hicieron las universidades, sino que lo realizó una empresa privada, una consultora, por lo tanto, bueno, no sabemos si los datos no tienen la misma fiabilidad que pueden tener los datos de universidades donde trabajan académicos y donde tanto los instrumentos como la manera de encuestar y las muestras que se obtienen son conocidas por todos los que participan y son dadas a conocer, además es público, ¿no? Pero bueno, por lo menos tenemos estos 2 tipos de encuestas como para ir sabiendo y teniendo datos, y por lo tanto se pueden hacer investigaciones tomando esos datos. Luego también existen estudios de tipo cuantitativo acerca de, por ejemplo, las audiencias de público que miran ciertos programas de televisión o consumen ciertos programas. Eso ya en general en nuestro país lo hacen empresas privadas, por lo tanto hay que pagar para tener los datos del rating en general para esos estudios, ¿no? Después, para políticas públicas de todo tipo, existen áreas de gobierno de distintos ministerios: salud, de educación, desarrollo social, vivienda, el Ministerio de la Producción, donde todo ministerio tiene también su área de recolección de datos y su área de estadísticas, donde se pueden pedir lo que uno necesita. Hay que saber bien cuál es la información que ellos recolectan como para poder pedir. Y generalmente con una nota bien fundamentada se suelen dar, o sea, no hay problema con dar esos datos. En salud, por ejemplo, está el área de estadística de salud y continuamente tienen un cuaderno donde anotan quienes han pedido determinados datos y se los preparan generalmente con 15 días. Hay todo un tiempo, por supuesto, para dar esos datos. Bien, eso como para saber que existen muchísimos datos de fuentes secundarias que nos pueden servir para una multiplicidad de investigaciones y de estudios desde un método científico con accesibilidad a datos que son confiables, como hemos dicho, que es una de las características. Tienen que tener también la validez y la objetividad necesaria. Hemos visto algunas de las técnicas de recolección de datos cuantitativa como la encuesta, pero hemos dicho que existen otras, por ejemplo el análisis de contenido cuantitativo. Yo he subido ahí un material, y después existe otro, por ejemplo, observación de tipo cuantitativa. La observación es una manera de tomar datos muy antigua, no solamente al ámbito de la ciencia, pero como instrumento se ha ajustado bastante a los fines de investigaciones de tipo científicas dentro de lo social. Y además de las técnicas de tipo cuantitativa, existen técnicas cualitativas, donde ahí ya vemos el origen de este tipo de técnicas. Las cualitativas tienen que ver con otra perspectiva epistemológica acerca de las ciencias sociales. Eso lo vimos en las primeras unidades. Habíamos visto que dentro de las ciencias sociales existen 2 enfoques distintos, uno que hace referencia al modelo de las ciencias físico-naturales, que considera como forma de abordar estudios científicos
de la misma manera que lo realiza la ciencia físico-natural, es decir, tratando de encontrar leyes que expliquen comportamientos individuales o singulares, ¿no? Como hemos dicho, la física, por ejemplo, la caída de un objeto es explicada por una ley general, que es la ley universal la ley de gravitación universal, ¿no? Y dentro de la economía, por ejemplo, leyes de mercado, por ejemplo, para fijar el precio, se fija entre una oferta de determinado producto y la demanda, y hay un punto de equilibrio entre la oferta y la demanda que termina fijando el precio de ciertos productos en mercados idealmente competitivos. Cuando hay monopolios, ya el precio se desfigura esta fórmula, y por lo tanto pasan a ser los monopolios los que tienen el poder de fijar precios sin tener en cuenta la demanda, ¿no? Una de las cosas que ha sucedido, por ejemplo, con el tema de las tarifas de internet, de cable, de telefonía en nuestro país, con la monopolización que se ha venido desarrollando en estos últimos años a partir del grupo Clarín, que ha tenido la posibilidad, por sus modos de presión, de hacerse cargo no solamente del diario, que era lo primero con lo que comenzó, sino también de canales de televisión, de canales de cable, del papel prensa, en la época de la dictadura, que se quedó con una empresa que era la fabricación del papel para diarios. Bueno, y también últimamente, en estos últimos 4 años, también el apoderamiento mediante leyes que le han favorecido de telefonía, ¿no? Bueno, esto es algo que insólito, no sucede en otros países, ni siquiera en países de mercado como es, con economía de mercado como es Estados Unidos. Un canal de televisión, por ejemplo Fox o cualquier otro, no puede ser dueño de medios de diarios de papel, o The New York Times, que es uno de los diarios más importantes, o The Washington Post, que son diarios importantes, como decir Clarín y La Nación acá, las leyes no permitan que sean propietarios de canales y de televisión. Bueno, acá, a partir de esa monopolización, bueno, han fijado precios que los ponen ellos y no es fruto de la oferta de la demanda, por lo tanto, esta ley general no se cumple. Bueno, entonces estamos hablando de este enfoque de tipo cuantitativo que trata de medir los fenómenos para encontrar cierta regularidad en ciertos comportamientos, y a partir de esa regularidad formular una cierta ley que puede convertirse también en una hipótesis, y luego esa hipótesis debe ser entonces comprobada a partir de los datos que tenemos, ¿no? Ese es un enfoque, y es el enfoque cuantitativo que viene a partir del modelo de las ciencias físico-naturales, y luego está el otro enfoque que viene más del ámbito de las ciencias humanas en general, que tiene su origen en epistemólogos y filósofos alemanes que consideran que las ciencias sociales, como toda ciencia humana, tiene una particularidad que la distingue de las ciencias físico-naturales, y es que se estudia al ser humano, a las personas, y las personas, además de tener conductas que son visibles, objetivas, también tienen motivos para esas conductas, motivos subjetivos, motivos de tipo tanto subjetivos como también el significado que los propios sujetos o actores le dan a las acciones y a sus prácticas. Y ahí el interés está puesto no tanto en ver las regularidades de comportamiento, sino las singularidades de ciertos fenómenos sociales. Por lo tanto, en ese caso ya las técnicas son distintas a las técnicas cuantitativas. En este caso, en general, en las ciencias sociales se han seguido técnicas de tipo cualitativas, como son, por ejemplo, también la observación de tipo participante o no participante. Se ha desarrollado mucho, sobre todo en el campo de la antropología, grupos de antropólogos o antropólogos que conviven con una misma cultura para poder explicar estos fenómenos que se pueden observar, pero son explicados desde la propia cultura. ¿Esto qué significa? Desde el propio significado que las culturas le otorgan a esas acciones, ¿no? Esto es muy interesante en el campo de la antropología, ya que en una época, por ejemplo,
conocemos muchas veces cómo se ha hecho un prejuzgamiento de ciertas culturas aborígenes cuando tienen ciertos ritos, por ejemplo, ciertas bailes para hacer llover, por ejemplo, en épocas de sequía. Y desde la mirada occidental se piensa, bueno, son personas primitivas que no entienden que las lluvias no dependen de un Dios que tiene que alegrarse o ofenderse y por lo tanto llover o dejar la sequía para que mueran los animales y las personas. Esa mirada desde Occidente, los antropólogos cuando se han internado en esa cultura han comprendido, desde la comprensión por lo tanto del significado que las propias personas y esa cultura le da a ese tipo de ritos o ese tipo de acción de tipo cultural, han dado cuenta de que el sentido, digamos, del baile para hacer llover no es porque se cree que es va a haber un Dios que se va a alegrar y por lo tanto va a hacer llover, digamos, una especie de sacrificio que se hace para que haga llover un Dios, sino que tiene un significado para ellos muy distinto que tiene que ver con la integración, un rito que permite integrar a la comunidad en momentos de mucha necesidad y por lo tanto tiene ese significado y no tanto el que le damos nosotros desde afuera como observadores externos, desde nuestra propia mirada cultural. Así que son muy importantes esos estudios, también se denominan estudios de tipo etnográficos, o de observación etnográfica, y vienen del campo de la antropología, pero se usan mucho en las ciencias, tanto la sociología, las ciencias políticas, las ciencias de la comunicación, ya que se trata precisamente de poder captar el sentido, el motivo, el significado que los propios actores otorgan a las acciones, que pueden ser sociales, ¿no? Después, además de ese tipo de técnica, existen otras, por ejemplo, que se usan mucho, es la entrevista en profundidad. En este caso ya se selecciona, como en todas las técnicas cualitativas, la muestra no tiene nada que ver, digamos, con la teoría de muestreo que hemos visto nosotros, sino que generalmente se eligen pocos unidades para la muestra, digamos, en este caso, y en el caso de la entrevista a profundidad se eligen aquellas personas que son más representativas de un grupo, a quienes se le hace una entrevista con preguntas que generalmente son abiertas. Acá lo importante es tener en las preguntas, además de las variables que uno quiere estudiar, ciertas categorías que son las que nos van a permitir indagar con esas personas en la entrevista en profundidad aquellos aspectos que uno quiere conocer. En la entrevista en profundidad, el instrumento es más flexible que en la encuesta, el cuestionario. Recordemos que en la encuesta hay un cuestionario que suele ser estructurado con preguntas que ya están prefijadas y que tienen números, están codificadas y también las posibles respuestas, y eso luego se procesa de manera estadística. En cambio, en la entrevista de profundidad, que también es una relación de un investigador o un entrevistador con la persona o las personas que son motivo de estudio, en este caso se usa un cuestionario que suelen ser preguntas abiertas, es como una guía, muchas veces no se realizan todas las preguntas, o mientras se va conversando pueden ir surgiendo otras preguntas, y siempre teniendo en cuenta, muy en cuenta, el objetivo de la investigación, porque en una entrevista se puede ir hacia cualquier lado, siempre hay que tener presente los objetivos de la investigación para saber hacia dónde va la entrevista. En este caso, entonces, se realiza a pocas personas que tienen que ser significativas desde el punto de vista de los objetivos de la investigación que uno va a hacer, y se utiliza como instrumento un cuestionario de preguntas abiertas. Es muy importante en este caso el adiestramiento que tiene que tener el investigador en cuanto a saber cómo preguntar para poder dar la libertad para que el que responda pueda explayarse con la mayor libertad y el mayor pocos condicionamientos, es decir, con escasos condicionamientos por parte de un investigador. ¿Eso qué quiere decir? Que no responda a aquello que el investigador quiere que responda, sino que pueda responder a aquello que realmente piensa, siente o
el sentido de su propia respuesta, ¿no? Eso se denominan entonces entrevistas en profundidad. Entonces, tanto de estas técnicas están en el libro de Sampieri, pero también en el libro que yo les voy a pasar con este tipo de herramientas, de instrumentos de investigación que son muy útiles y que daría lugar a otras materias, ¿no? Es decir, a tener una materia que fuera específicamente sobre técnicas cuantitativas y otra materia sobre técnicas cualitativas. Lo importante es que ustedes sepan que existen esta caja de herramientas, de técnicas, y que se van a usar de acuerdo, se elige a aquella que sirve a los fines de la investigación. Por lo tanto, hay que tener muy en claro siempre los primeros pasos de la investigación. Los objetivos de la investigación, por supuesto el tema, los objetivos, el marco teórico que se usa, las hipótesis, si es que hay hipótesis, en el caso de los enfoques cualitativos muchas veces no llevan hipótesis, sino ciertos supuestos, porque la investigación cualitativa es más empírica, es más de tipo inductiva, es decir, que se va desde el conocimiento de la realidad empírica y recién ahí se elaboran ciertas teorías o explicaciones, distinto al enfoque más tradicional de la ciencia, que parte de teorías que están en el marco teórico, que ya están desarrolladas, y que luego de esas teorías surgen hipótesis, y esas hipótesis hay que refutarlas o confirmarlas, ¿no? Bien, otra de las técnicas de investigación cualitativa, también, además de observación participante o no participante, las técnicas de tipo etnográficas y la entrevista en profundidad, una técnica que se está usando muchísimo en el campo de lo político y también de otro tipo de investigaciones son los grupos focales. También se usan mucho para el marketing de productos y de servicios. Los grupos focales son especie de entrevistas en profundidad, pero no a una sola persona, sino a un grupo, generalmente de 7, 8 personas. Ese grupo tiene que tener las mismas características. De alguna manera tienen que ser homogéneas, porque por lo generalmente se realizan grupos focales en una investigación, grupos focales con características homogéneas para poder hacer comparaciones, ¿no? Por ejemplo, de hombres de cierta edad, jóvenes, o de mujeres con ciertas profesiones, o jóvenes de cierta zona o de cierta característica socioeconómica. Los grupos focales se van a hacer de acuerdo siempre a los objetivos de la investigación y a lo que uno va a buscar. Supongamos que uno quisiera también estudiar, a ver, en esta época de pandemia, el uso de las tecnologías digitales, computadora y celular, y ver dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje cómo estudiantes secundarios se han visto modificado ese proceso a partir del uso de las tecnologías y de la no presencialidad. Bueno, uno sabe que va a ser distinto el uso y la manera en que interactúan y la manera en que han asistido o han continuado el proceso de enseñanza en grupos de condiciones socioeconómicas medias o altas, de aquellos que son de condiciones socioeconómicas medias bajas o bajas, ¿no? Por lo tanto, los grupos focales en un caso se hará con jóvenes o estudiantes secundarios, un grupo de 6, 7, que sean de colegios que uno sabe que son de barrio o de zonas de clase media, media alta, y otros grupos focales con estudiantes de clases medias, medias bajas, o sectores o barrios medios, medios bajos, para ver las diferencias que puede haber habido entre la accesibilidad, pero también el proceso de enseñanza-aprendizaje con estas tecnologías. Por ejemplo, ahí se harían entonces estudios que sirven para comparar, ¿no?, la apropiación de las tecnologías en procesos de enseñanza-aprendizaje. En general se usa mucho los grupos focales también en el campo del marketing, cuando se va a probar un nuevo producto, o en la comunicación institucional, cuando va a haber también un spot o comunicación política, el spot de una campaña. Por lo general se le muestra primero a un grupo, a estos grupos focales, para ver qué es lo que despierta en ellos como audiencias, ¿no? Entonces esos spots se prueban
se hace un testeo previamente con grupos focales, algunos con jóvenes, jóvenes de clase media, media alta, jóvenes de clases populares, otros con mujeres de distintos sectores, otros con hombres o personas mayores, para ver qué reacción y cuál es el sentido o la interpretación que le dan al spot, ¿no? Porque a veces quienes hacen comunicación política o cualquier tipo de comunicación de productos o de servicios, se pretende dar un cierto mensaje, pero sabemos que la interpretación de los mensajes depende muchísimo de la mirada de cada sector que está condicionada por lo ideológico, por lo social, por lo político, por lo religioso también, ¿no? Por lo tanto, frente a un producto comunicacional puede haber distintas interpretaciones. Por eso es muy importante y se usa muchísimo para este tipo de acciones, ¿no? Hoy en día se usa mucho en encuestas y en estudios políticos también combinar métodos cuantitativos mediante la realización de encuestas, por ejemplo, en épocas previas a las elecciones. Bien, muchas veces cuando ya se tienen definido candidatos, o todavía no, pero se quiere más o menos saber, se le pregunta mediante encuesta para ver cuáles son las preferencias. En general eso nos da un pantallazo cuantitativo. Tanto es el porcentaje que prefiere el candidato A o al candidato B, cuál es el porcentaje que prefiere a tal partido, a tal otro, o ideológicamente cuáles son los que se prefieren. Bueno, eso es cuantitativo. Pero luego se hacen también estudios de grupos focales para ver, más allá de la aceptación que tenga un candidato o no, cuál es la percepción que tiene la gente acerca de ese candidato, cuáles son sus principales cualidades, sus principales defectos, porque digamos, uno cuantitativamente puede saber, bueno, el 60% va a votar el candidato A y el 40% al B, pero eso es cuantitativo, habría que ver en los que lo van a votar, por qué lo van a votar, es decir, desde el punto de vista cualitativo, la motivación. Unos pueden ser porque es muy eficiente, otros porque es honesto, otros porque es más, o la candidata tiene mejor, habla mejor, no sé, puede haber distintos motivos, ¿no? Lo mismo con el rechazo a cierta imagen, ¿no? De candidatos, de partidos o de candidatos, ¿no? El rechazo a la imagen a cierta persona puede deberse a diferentes causas y por lo tanto conocer esas causas y el significado que tienen los públicos, que pueden ser diversos acerca de un candidato, de una política pública o de un partido, puede servir para mejorar las estrategias comunicacionales en comunicación política para ese sector, ¿no? Así que, bueno, esos son grupos focales, por lo tanto sería otra de las técnicas cualitativas de investigación muy usadas, no solamente para el campo del marketing que hemos hablado, de la publicidad de productos, también en el marketing político, en la comunicación política, sino también en estudios de educación, de salud, de todo tipo que refiera también a poder captar entonces aquello que grupos homogéneos, digamos, que tengan las mismas características, puedan compartir respecto a la temática, al objetivo que estamos buscando en nuestro estudio, ¿no? Bien, eso sería respecto a estudios con personas o con grupos o instituciones. Ahora, también sabemos que muchas veces se estudian mensajes, discursos que están plasmados tanto en lenguaje, perdón, en códigos escritos, verbales, como audiovisuales. Aquí, así como dentro de las técnicas cuantitativas existe el análisis de contenido cuantitativo, dentro de las técnicas cualitativas tenemos una variedad también de técnicas. Algunas se denominan análisis de discurso, existen análisis de discursos sociales y políticos en general, también en el campo de la semiótica, que muchos tal vez hayan tenido esta materia o hayan podido leer algo de semiótica o de semiología, saben que hay distintos enfoques teóricos acerca de la semiología, y que es el estudio de los signos en el seno de la vida social, es decir, de los signos, de los códigos y cómo se interpretan. Y por lo tanto acá también existe una variedad de técnicas de análisis de discurso, de análisis de texto, que sirven para realizar estudios de tipo cualitativo, ¿no? También dentro de los estudios cualitativos existe
los estudios de tipo hermenéutico, que son estudios que hacen interpretación de textos, que pueden ser tanto textos sociales, políticos, literatura, textos de ficción, pero que permiten hacer una interpretación social de esos textos, ¿no? Eso es una técnica que se usa mucho en el campo de la filosofía, pero que también se puede utilizar en el campo de lo social, de lo político, de lo comunicacional. Eso se denomina entonces hermenéutica, que tiene una tradición bastante antigua, surge en el campo de la teología, cuando se trataba, o se trata en realidad en el campo de la teología, de interpretar los textos sagrados, ¿no? Entonces, del campo de la teología y de la religión, se empezó a leer los textos sagrados, interpretando aquello que dicen los textos de acuerdo a el contexto histórico, político y del desarrollo del pueblo judío en el momento que fueron escritos esos libros sagrados, ¿no? Y también dentro del cristianismo, también la interpretación de textos, de cartas, de evangelios, de las cartas de San Pablo, de algunos de los apóstoles, a la luz, digamos, del contexto en el que fueron escritos o se transmitían de manera oral primero y luego en forma escrita, ¿no? Por lo tanto, hay todo un trabajo que se denomina hermenéutico, de interpretación de esos textos, para no darle una interpretación literal, sino una interpretación precisamente adecuada al contexto en que fueron dichos, ¿no? Así que de ahí surge todo este campo de la hermenéutica y de interpretación de textos, que luego de la teología pasa a implementarse o usarse dentro del campo de la filosofía, en los estudios filosóficos, de textos también filosóficos, y por lo tanto luego pasan a ser una técnica de uso muy habitual en el campo de las ciencias sociales en general, ¿no? Tanto la historia, la política, la economía también, hay estudios económicos de leyes y del campo del derecho también, y del campo de la comunicación, ¿no? Así que, bueno, a lo que queremos entonces es terminar de mostrar el abanico de posibilidades de técnicas y herramientas de investigación, tanto desde el punto de vista cuantitativo como desde el punto de vista cualitativo. Es muy útil, eso hay muchos manuales sobre distintas técnicas, por lo tanto va a depender en el diseño de investigación que se realice, tanto en la investigación que puede ser una tesis o un trabajo de investigación que puedan realizar en el día de mañana de trabajo que ustedes se desempeñen, o como académicos o como investigadores, saber que existen estos y que las técnicas pueden usarse varias en una investigación y que va a depender siempre de los objetivos de investigación, del marco teórico y de aquellas variables, en definitiva, que se quieren medir o que se quieren estudiar. Cuando hablamos de medir, hablamos en realidad de un término que es mucho más amplio que la medición cuantitativa, sino captar ese dato o el significado que queremos dar al objeto de investigación, ¿no? Así que hasta ahí vamos a subir material que les puede servir para que ustedes tengan. La idea es tener que ustedes puedan contar con ese material que les pueda servir para el día de mañana o para cuando hagan seminarios de tesis o cualquier investigación. Muchas gracias.